Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. Nos sentimos complacidos de estar aquí otra vez en este 23º Filocafé, el 23º Filocafé del año, es decir, del tiempo que hemos iniciado. Ya tenemos con este mes 23 meses de haber iniciado el Filocafé, lo que implica directamente que en el mes que viene vamos a cumplir 2 años. Lo que quiere decir que el Filocafé del próximo mes es aniversario. Así que no se lo pueden perder el del próximo mes. Claro que, dicho sea de paso, el Filocafé de hoy está buenísimo. Está tan bueno que hace que uno se saboree directamente en el paladar. Pues nada, vamos a iniciar con una oración. Y vamos a pedir en este caso que nos acompañe en oración una de las jóvenes que siempre nos ha estado acompañando en los Filocafés, la señorita Yasmín Espinal. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, trascendente, bueno, bondadoso, todopoderoso, Señor. A ti te damos la gloria, Padre. Mira que en este momento vamos a tener este Filocafé, en el cual vamos a hablar de muchas cosas interesantes, Padre. Permite que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor, pues tú eres el Dios de la historia y a través de la historia, Señor, tú te has glorificado. Padre, permite que podamos aprender, que podamos dar nuestras opiniones con libertad y que al final de todo salgamos con una enseñanza de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y en este sentido me siento complacido de ver los rostros de muchos de mis alumnos queridos que están obviamente acompañándonos. Muchos de ellos están en filosofía. Ahora mismo otros ya dieron filosofía, pero se han quedado fijos en el Filocafé también. Y tenemos, como no, la grata compañía de estudiantes de teología que nos acompañan, estudiantes de ciencias sociales y maestros que también están dándose cita en este lugar. Qué bueno también tener al equipo del Filocafé, que ha estado activo todos estos 23 meses y que también se han unido para participar con nosotros. Creo yo que después de una oración tan interesante como la que realizó nuestra querida Yasmín Espinal, entonces nosotros podemos dar inicio con broche de oro a esto que hemos llamado Filocafé. Y para poder hacer una presentación breve de lo que es el Filocafé, sería bueno y adecuado que invitáramos para que pase aquí al frente a nuestro querido hermano Kelvin Jorge para que nos dé una breve reseña histórica de lo que ha sido el Filocafé. Y en este sentido, nuestro hermano Kelvin va a venir hacia nosotros y le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos a Dios porque ustedes están aquí. Y como siempre de costumbre han asistido los últimos jueves de cada mes a cada importante Filocafé. A través del tiempo hemos aprendido que filosofar es pensar bien. ¿A cuánto le interesa pensar bien? Eso es filosofar, pensar bien. No habla para pensar, sino que piensa para hablar. Eso es pensar bien. Entonces, esperamos que estén muy atentos a lo que se va a tratar en esta hermosa tarde y que no solamente sean oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de lo que se va a tratar. No solamente queremos que asistan a este Filocafé, sino a todos los Filocafés que se desarrollan aquí en la UNEF. La expectativa que tenemos o la perspectiva que tenemos de los Filocafé que hacemos todos los meses, no solamente que ustedes asistan, sino más bien que estén comprometidos con lo que es el conocimiento epistemológico, que estén comprometidos con un conocimiento que se desarrolla, no con un conocimiento pragmático, sino más bien epistemológico, y que sean jóvenes pensantes, porque la verdad es lo único que nos puede hacer libres.
Possumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Pues bien, nos sentimos complacidos en este sentido de iniciar un nuevo Filocafé, pero la buena noticia que tenemos para todos los presentes es que el Filocafé que tenemos el día de hoy es distinto a todos los demás, porque hemos utilizado la plataforma sólida del Filocafé para lanzar un nuevo proyecto, un proyecto que se llama el Foro Social. El Foro Social es un evento que se ha ido realizando desde hace unos meses considerables y se ha hecho a la par del Filocafé, puesto que mientras el Filocafé se celebra el último jueves de cada mes, el Foro Social se hace el último viernes de cada mes. Ahora, en esta ocasión hemos decidido fusionar los dos en este mes y dar junto con el Filocafé el Foro Social. De ahí que el tema que nosotros hemos desarrollado es un tema que se puede ver desde dos perspectivas. Es un tema dicotómico, porque es un tema filosófico y al mismo tiempo es un tema social. Para ello hemos utilizado la figura de un personaje que es Gregorio Urbano Gilbert, y precisamente Gregorio Urbano Gilbert es un personaje que tiene esta naturaleza. Es un gran activista social y al mismo tiempo fue un pensador filosófico. Lo que implica directamente que la idea de que el filósofo solamente está pensando en lo ideal y se desconecta de la realidad que le rodea es un absurdo. El filósofo puede ser un hombre de alto pensamiento y al mismo tiempo tener los pies sobre la tierra. Y en este sentido, nuestro objetivo es discutir el tema del pensamiento filosófico de Gregorio Urbano Gilbert, partiendo desde la premisa de que siendo filósofo se puede ser un activista social. Y en este sentido también hay otro segundo elemento que queremos destacar durante todo este pensamiento desarrollo del periplo del Filocafé y el Foro Social en conjunto. Y es que también hablemos de cuán real es la idea o la premisa que sostuvo Eugenio María de Hostos cuando dijo en una ocasión: oh América infeliz, que sabes de tus grandes vivos cuando son tus grandes muertos. Gregorio Urbano Gilbert fue un gran vivo, pero no lo conocimos. Ahora es un gran muerto y muchos tampoco lo conocen. De hecho, posiblemente para todos los que están, o para muchos de los que están presentes aquí, cuando tomaron esa hoja y leyeron su biografía, se hayan encontrado por primera vez con la historia de este hombre, ¿verdad? A muchos les pasó eso. Pues bien, el día de hoy vamos a hacer historia, porque vamos a conocer un personaje que no se conoce, del cual no se habla mucho, pero que también dejó una huella insondable en la historia de nuestra nación y también una huella insondable en la historia del pensamiento filosófico autóctono dominicano. Claro que para poder entender a Gregorio Urbano Gilbert, nosotros necesitamos con carácter de obligatoriedad hacer una justificación del tema enfocándonos en el contexto histórico en el cual vivió. Y para hablar del contexto histórico en el cual vivió nuestro querido hermano Gregorio Urbano Gilbert, vamos a invitar al catedrático Emilio Rodríguez para que nos dé un breve esbozo del contexto histórico de la ocupación norteamericana en la época en que Gregorio Urbano Gilbert estuvo presente. Bienvenidos los estudiantes sociales que están con nosotros, los demás estudiantes de la demás área de pensamiento. En esta tarde nosotros nos unimos, no es que estamos desunidos, siempre unidos, porque anteriormente ya habíamos incursionado directamente en el pensamiento de la filosofía como esencia, como existencia y como pensamiento. Y luego entonces creo que el mismo campo de pensamiento del Filocafé ha abierto los apetitos para que otros aspectos del saber se conjuguen ahora que estamos aspirando nosotros a desarrollar una pedagogía constructivista en el cual se construye haciendo el pensamiento. Yo creo que ambos acciones dinamiza el pensar, el hacer, el construir, tanto el foro social, que los mismos muchachos, los mismos jóvenes, los mismos estudiantes
que participan dentro del pensamiento del foro social son los mismos muchachos que han estado también incursionando en el Filocafé. Un contexto del pensamiento en todo su praxis y otro contexto, diríamos, filohistórico, ¿no? Porque la historia también, por eso hay un discurso histórico que debe verse desde una perspectiva filosófica. Y yo creo que ambas cosas hemos una conjugación donde está esa praxis de intercambio. Primero porque no tenemos jerarquía, ni tenemos, nuestra dialéctica no es una dialéctica de jerarquía, donde hay un exponente magistral. No creemos en eso, creemos más en el pensamiento libre, donde la persona pueda tener su perspectiva de pensamiento no catequizado, sino un pensamiento realmente como ve la vida, desde la vida, para la vida, con la vida, porque eso es filosofía. La filosofía académica es más que un caballo de fuerza y es más que un martillo que hace a la gente pensar a martillazo. Pero la filosofía libre de la vida, de ver la vida, de tener una perspectiva de la vida, entonces es mucho más importante. Y entonces está la historia ahora, el contexto social que estamos analizando, nuestra realidad en que vivimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos con Odebrecht, por ejemplo, 6 meses, que ya no tienen con un bobo en la cabeza, en la boca, y nos van a quedar con el mismo bobo. Estamos chupando un bobo realmente ya 6 meses con todo el problema que tiene la sociedad, atracando gente, matando gente por todas partes, el desempleo es igual, las niñas pariendo, las escuelas con muchísimos problemas y mucha violencia, y siguen con Odebrecht 6 meses, señores. No es justo que a un pueblo lo sometan a un tema que parece un barril sin fondo y que no importa, porque no van a devolver dinero para que los niños puedan tomar leche de ninguna manera. De tal manera que entonces ya vamos a avanzar. Tenemos 200 años de que nació la nación dominicana, o que nació como república, 200 años hablando de corrupción, y no se ha resuelto ni un níquel. Entonces, ¿por qué vamos a seguir hablando de un tema que ya caramba nos tiene cansado y ya no tiene salida? Es una mentira, una dialéctica mentirosa, una retórica sin sentido. Entonces ya nosotros tenemos que concentrarnos en un concepto mucho más claro, mucho más coherente, mucho más contextual de nosotros mismos. En esta tarde me han invitado a hacer una introduccióncita, que no soy yo gran exponente acá, del contexto histórico en cuanto tuvo que darse la famosa primera intervención norteamericana. Ustedes saben que cuando nace la nación, en el año 1844, el primer presidente constitucional fue el señor Pedro Santana, atero, un atero comerciante, un hacendado rico, y en el mismo momento que se hace la constitución de una línea vertical donde tiene una postura dictatorial. Entonces, en ese contexto es que comienza a la nación a formarse, dándose 2 grupos. Inmediatamente se quedan claros los grupos de los monteros, el grupo de los ateros. Y esos 2 grupos, uno con una caracterología conservadora y otro con una caracterología histórica liberal. Esos 2 grupos, después de la muerte, después de la salida de Pedro Santana, que no formó ningún partido, pero que dejó la plataforma, entonces se forma el Partido Rojo, que está dirigido a un partido de ultraderecha y un partido conservador, con en la cabeza con 2 grandes pensadores, con 2 grandes personajes, como fue Buenaventura Báez, un rico de Baní, comerciante, un señor realmente arrogante, orgulloso, mafioso, ladrón más que los propios gatos, y escúcheme el término, un hombre ambicioso, y que todo el mundo le decía el braguetú. Y ustedes saben por qué se le decía braguetú. Ya no tengo que explicar eso, porque los gobiernos dominicanos en los primeros años del nacimiento de nuestra nación no fue el mejor ejemplo matrimonial, ninguno de ellos.
De tal manera que si nosotros observamos el ejemplo de la dictadura, que de línea dura, en materia de matrimonio fue una cosa garrafal y bastante crítica. Por ejemplo, el mismo Rafael Leónidas Trujillo, que tenía 24 mujeres a su cargo, en 24 casas que tenía, aparte de la que tenía de las garoas y de todos los volados que tiraba, con amantes por todos los lados. Entonces es una cosa desordenada. Entonces tuvimos a Báez, que gobierna 5 veces la nación, con la idea siempre, y ustedes saben que cuando nace la república, la idea es el proteccionismo, o la venta, o la mafia, o el robo, o lo que hoy podía ser esta retórica, que podía ser la llamada retórica demagógica. Y entonces todo está concentrado en un poder de interés y la nación se fue olvidando. Inclusive la república era analfabeta totalmente y no hubo inquietud para desarrollar la educación de ninguna manera. Entonces, pues obviamente la lucha entre los liberales y los conservadores fue larga. Y los gobiernos, por ejemplo, en menos de 20 años tuvimos más de 30 gobiernos. Y entonces al salir Báez del poder, vienen unos gobiernos pequeños de los partidos azules que tampoco pudieron hacer nada, pero creímos que el gobierno del Partido Azul, como en el caso de Ulises Francisco Espaillat, que en el año 1876 gana la presidencia, luego entonces a los 7 meses, casi 8 meses, le dan el golpe de Estado, tuvo que coger un caballo prestado para venir de Santo Domingo acá. Es el padre de la ética dominicana, Ulises Francisco Espaillat. Por eso, en honor a él, se hizo la ética del empleado público en el país. Un santiaguero farmacéutico, se casó con su prima hermana, en el cual tuvo 12 muchachos y todo esto, pero un hombre caballeroso y un hombre que asentó la política, era del Partido Azul, el tesorero del Partido Azul, muy amigo de Gregorio Luperón y de los candidatos, de los dirigentes del Partido Azul. Pues tiene que salir de la presidencia y se queda en la presidencia provisional porque no quiso aceptar una presidencia oficial Gregorio Luperón, pues es ya presidente pero de manera provisional, hasta que se hace entonces las elecciones, gana y se pone en la presidencia al señor Fernando Arturo de Meriño, que llegó a ser presidente hasta el año del 80 al 82. Entonces en el 82 dice el mismo Fernando Arturo de Meriño que nada más 3 personas que pueden dirigir el país. Uno es él y él no quiere. Otro es Bonó, que es el padre de la sociología dominicana y el propio padre de la antropología, y Bonó no quiso. Y el otro era Iguay de Alilís, y Iguay de Alilís sí quería ser presidente. Entonces pusieron a Iguay de Alilís a gobernar la nación por alrededor de 20 años. Lili, no tengo que hablar de ella aquí porque sería muy largo hablar de esta dictadura de 20 años, la más coloquial que jamás ha tenido el país y la más vergonzosa de todas. Sin embargo, Lili siempre tuvo lo que tienen los dictadores, que se llama la dialéctica de la doble moral, pues obviamente llevó el país a una calamidad económica y política. Tanto así que entonces nos vimos nosotros envueltos en lo que podría ser una lucha feroz con el caudillismo campesino y sobre todo ciudadano. Al lo matan en Moca en el año 1899 y a partir de ahí fue que comenzó una lucha sin cuartel por el poder. Y entonces los famosos bolos, los famosos coludos, con 2 caciques, uno se veía de postura conservadora y otro de postura liberal, emprendieron una lucha armada sin cuartel que llegó a abrir camino para que los norteamericanos, que ya estaban entrando en el hocico, que ya tenían el hocico dentro, desde que este señor que dijo América para los americanos,
ya tenían el hocico puesto en América Latina, en los países pobres de América. Ya tenían todo esto un poco en la mira, como decimos, y en su telescopio. Entonces, al matar al presidente Ramón Cáceres, injustamente, porque no tenía ninguna objetividad haber matado a Ramón Cáceres. Primero, no era un dictador en toda su dimensión. Segundo, no era un perseguidor político tampoco, porque tampoco era democrático en todo su sentido. Pero lo mataron. Eso fue en el año 1911. Y después de ahí, no hubo manera de que los bolos y los coludos pudieran conversar. No hubo manera que se hubieran de acuerdo que no fueran las armas, el desastre, el desorden y el derramamiento de sangre. Y esos 4 años de guerra es que lleva entonces a los norteamericanos a invadir la nación dominicana. Por tanto, que hoy entonces, esa es la consecuencia de que Gregorio, muchacho de 17 años, se pone, como decir, medio loco, se levanta con un heroísmo tremendo, agarra un revólver. Acuérdense usted que los revólveres se compraban en los colmados, eso no, ya no tengo que decir de eso. Los revólveres estaban aquí tan en moda que compraba uno y regalaban otro. Y a veces hasta la pólvora le daban. Agarró el muchacho un revólver. Y cuando vio que todo el mundo estaba muy tranquilo y quieto, que no había ni un plan, agarró el muchacho solo, con su revólver, y arranca para allá y comienza a tirar tiros a los norteamericanos. Y se le pegó un tiro a Busto, le pegó un tiro. De tal manera que el muchacho le tiraron muchos tiros y salió ileso de ese momento. Ustedes dan cuenta que después se convierte en un revolucionario, después ustedes van a dar cuenta que hoy vamos a hablar de eso, que no toca a mí. Pero ese es el contexto que se da después de la lucha de los bolos y los coludos. Los norteamericanos con 2.500 marines nos invaden. Y es esto entonces el momento que nos reúne nosotros en esta tarde a hablar de este hecho, de este héroe, olvidado por la historiografía dominicana, olvidado por los políticos, por los sociólogos, por los antropólogos, por los historiadores, por los profesores, porque no están en los libros de textos, y el 95% de los muchachos de bachillerato no lo conocen, no se atreven, no saben nada de este líder, y los libros de textos, que en una ocasión trajeron un fragmento, lo sacaron de ese fragmento. Esa es su intención. Por tanto, entonces, señores, estamos frente a un olvidado que realmente podía ser recordado como lo es los líderes del capitalismo, porque el capitalismo tiene su propio líder. Por ejemplo, terminando con esto, Juan Pablo Duarte no lo quitaron, se quedaron con él y ahora tienen un Duarte capitalista, un Duarte de ellos, un Duarte de celebración, y no han quitado a Duarte. Ahora los muchachos lo que hacen es marchar el día de Duarte. Duarte, Duarte, pero no están haciendo nada. Entonces, yo lo dejo, gracias por esta introduccióncita, así que vamos a saborear ahora este personaje. Obviamente, después de tener esta contextualización tan adecuada, sabemos que el marco para entender a Gregorio Urbano Gilbert es la ocupación norteamericana. Todos recibieron un material donde leyeron y tuvieron la oportunidad de leer los datos personales de Gregorio Urbano Gilbert. Ahora vamos a invitar al podio a que se acerque un gran invitado, el invitado de honor que le hemos extendido la invitación y ha tenido la cordial amistad de venir desde Santo Domingo para acompañarnos, es el diputado Fidel Santana, para que nos hable sobre Gregorio Urbano Gilbert. De verdad que es un honor para mí y una sorpresa al mismo tiempo que en esta universidad evangélica se esté hablando de estos temas, porque yo crecí con la idea de que los protestantes y los evangélicos eran sectores conservadores, que estaban más que todo orientados a la oración y a esperar que desde arriba llegaran las soluciones. Y cuando los veo, no solo aquí, sino tomando posición frente a muchos problemas del país, en la actualidad me siento muy contento porque pisando
en la tierra y reclamando por los humildes, fue que Jesucristo dejó su impronta a las sociedades posteriores, de modo que los creyentes, la manera de imitar a quien tienen como su principal paradigma es actuando y siendo consecuente con los ideales que profesó y que siguen vigentes hoy en día. Hablar de Gregorio Urbano Gilbert es hablar de un personaje casi desconocido por la juventud dominicana. Y eso no es extraño, porque resulta que hasta hablar de Juan Pablo Duarte, como decía el profesor, puede ser un tema casi desconocido, porque de Duarte y de muchos otros patriotas solo nos han presentado fragmentos de su vida, fragmentos dispersos, sacados de contexto, que nos presentan unos personajes sumamente inocentes, casi incapaces, irresolutos, personas sin determinación. Y en verdad, esa no es la historia. Y es bueno empezar por Duarte y los trinitarios para llegar a Gilbert, porque hay un hilo conductor entre estos jóvenes, como lo hay también con los jóvenes que en el siglo XX se batieron contra dictaduras y gobiernos sumamente represivos, conquistando incluso las libertades públicas fundamentales a un costo alto de sangre y de sacrificio. Y ese mismo hilo conductor tiene que traernos al presente, es decir, a los jóvenes de hoy. Y del hilo conductor al que me refiero es que los grandes hechos, los acontecimientos más determinantes en la configuración de lo que somos y de lo que seremos, se lo debemos a los jóvenes y a las jóvenes. Lo que somos, ese proyecto de nación, lo concibieron un grupo de muchachos y muchachas, muy jóvenes. El mayor de ellos tal vez era Duarte y tenía 24 años o 25 cuando se fundó la Trinitaria. Y los otros eran más jóvenes que él. Quiere decir que cuando hablamos de los jóvenes, estamos siempre hablando de los personajes que, soñando algún propósito grandioso, se deciden a construirlo, aunque parezca quimérico, aunque parezca inalcanzable. Porque ¿qué otra cosa podía ser el sueño de 9 muchachos y algunas muchachas de construir una patria, un Estado independiente, de zafarse del dominio de una cultura distinta? Porque, y en eso quiero ser muy claro, para poder entender luego lo que enfrentó Gilbert, hay que entender lo que plantearon los trinitarios en el manifiesto político más breve del mundo, que fue el juramento trinitario. El juramento trinitario, que ustedes lo recitan algunos y algunas, contiene una perspectiva filosófica, política y humanística que vale la pena que los repasemos siempre,
porque estamos hablando de ese grupo de muchachos y muchachas que, sin experiencia política, supo entender temprano que requeríamos configurarnos como nación, porque éramos una cultura distinta a la del pueblo haitiano, que ejercía el dominio sobre la parte oriental de la isla. Y esos jóvenes entendían que necesitaban una identidad y por eso decidieron denominarse dominicanos y por eso decidieron nombrar a su proyecto de nación, su futuro estado. Decidieron ponerle un nombre, República Dominicana, pero decidieron también autodefinirse. Los trinitarios, jóvenes honorables, jóvenes creyentes. Usted ve su juramento y están plasmados valores fundamentales como la honorabilidad. Eso, en palabras muy llanas, es hacer lo que se dice. Es decir, son de las primeras cosas que se plantearon aquellos jóvenes, pero también distinguieron muy claro que Haití no era un imperio. Por eso sus propósitos eran dos: separarnos de Haití y luego proclamarnos como una república independiente de toda potencia extranjera, porque nunca concibieron a Haití como una potencia extranjera. Y hablo de esto porque tenemos que conectarlo con el antiimperialismo de Gilbert más adelante, ¿verdad? Y también con el antiimperialismo de los restauradores, de Gregorio Luperón, y de tantos otros héroes, y de los propios trinitarios. Es decir, que en ese juramento, desde muy temprana edad, los jóvenes entendían que su tarea más grande no era ni siquiera la separación de Haití, sino el de proclamar un Estado libre de toda potencia extranjera. Recordemos que las potencias de la época siguen siendo las de hoy. La potencia de aquel entonces emergía Estados Unidos ya, pero fundamentalmente lo eran Inglaterra, Francia, España, los portugueses, y sacando cabeza ya a los Estados Unidos. Entonces, ese proyecto trinitario que tuvo que enfrentarse muy tempranamente a la traición y al entreguismo, porque los trinitarios debieron enfrentarse muy tempranamente al proyecto afrancesado, que era un proyecto auspiciado por la República Francesa, por el Estado francés, que había encontrado una cabeza de playa acá en una serie de actores políticos de primer orden, políticos y sociales, porque estaban elementos de la oligarquía criolla vinculado a ese proyecto afrancesado. Ese proyecto, que pocos días después de proclamada la independencia, habían logrado la firma de un tratado con Francia que entregaba parte de la soberanía nacional, o la soberanía nacional. Era un tratado en el que República Dominicana le entregaba la bahía de Samaná a cambio de un protectorado, el famoso protectorado francés. Cuando Duarte llegó el día 9 de marzo del 44, estamos hablando de pocos días después de la independencia,
se encontró con que ya la Junta Gubernativa había firmado un tratado para ceder esos derechos a Francia a cambio del protectorado. Y el primer problema político se generó en la naciente república con la determinación de Juan Pablo Duarte de echar atrás ese convenio, ese acuerdo, y de romper ese documento que ya incluso había sido firmado por Francisco de Rosario Sánchez. Entonces, es el primer choque entre el proyecto nacional y el proyecto servir a los poderes extranjeros, que se reedita en un segundo round el 25 de mayo, 25-26 de mayo del mismo 1844, cuando Bobadilla, Delgado y otros grupos de afrancesados se decidieron de nuevo a retomar el acuerdo con Francia, generándose en la Junta, de la cual Juan Pablo Duarte ya formaba parte, una nueva trifulca mucho más grave que la que se había generado antes. Y fruto de esa contradicción entre los que creían en la independencia plena del pueblo dominicano y los que solo creían en ponernos al servicio de potencias extranjeras, pocos días después, Juan Pablo Duarte, Sánchez, los hermanos Puello y otros patriotas se deciden a dar un golpe de Estado y lo llevan a cabo el 12 de junio del 44. Y toman el control de la Junta Central Gubernativa y ponen frente a ella a Francisco de Rosario Sánchez. Y Duarte sale al Cibao en búsqueda de apoyo de los sectores cibaeños que creían en la plena independencia. Pero mientras Duarte avanza hacia el Cibao, Pedro Santana es auspiciado por los franceses para que con su apoyo tome el control del gobierno y de la ciudad. O sea, Pedro viene a la ciudad con el apoyo francés y los franceses incluso fondearon sus barcos frente a la ciudad de Santo Domingo y amenazaron con bombardear la ciudad de Santo Domingo. Es decir, que rindieron a los que estaban en favor de la independencia plena con la amenaza de los bombardeos franceses. Y finalmente, esta intervención francesa es la que posibilita el control de Pedro Santana y posteriormente la expulsión de Duarte. Pero, de alguna manera, ese proyecto de entregarle la naciente república a un poder extranjero fue obstruido por esa actitud firme de Duarte y los patriotas, a pesar de que resultaron derrotados. No se pudo concretar el protectorado francés. Poco tiempo después, entonces, los que nunca creyeron en la patria retomaron la idea de ponernos entonces bajo la tutela norteamericana y luego bajo la tutela española, que se concretó en la famosa anexión a España, que fue finalmente desarticulada por medio de la guerra restauradora. Y hablo de estas cosas porque si revisamos los escritos de Duarte, que son pocos, pero lo poco que se ha conservado de él, nos encontramos con magníficas reflexiones sobre la postura antinacional y la postura pro independencia plena de los dominicanos.
Así encontramos unas cartas ya después de la guerra restauradora que Duarte tuvo aquí. Escribió varias cartas importantes a algunos de sus viejos compañeros de lucha. Una de ellas, aparecen fragmentos por ahí en el llamado ideario de Duarte, que ha sido una cosa penosa porque no ha hecho más que fragmentar, repito, el pensamiento de Duarte. Cuando él habla de que en Dominicana hay un pueblo que se ha proclamado libre e independiente y un pequeño grupo de traidores, él le llama orcopolitas, él le llama ciudadanos del infierno, orcopolitas, y habla de que a esos traidores, que lo llama por su nombre, desde el 45, un año después de la independencia, hay una carta de Duarte que habla de que un galo ha teñido de sangre la bandera, refiriéndose a la muerte, al asesinato de María Trinidad Sánchez, pero al mismo tiempo señalando a Pedro Santana como francés, porque dice un galo, los galos, los franceses, entonces está refiriéndose a como un afrancesado, un traidor que no se sentía dominicano, precisamente asesinó a una de las mujeres más gloriosas de la lucha por la independencia, como también asesinó a Francisco de Rosario Sánchez y a muchos otros. Entonces, en esa carta del 65, Duarte dice que esos traidores, que ya lo había señalado en el 45, dice, así se les ve en la historia. Dice, funcionarios del gobierno de Boyer, él le llama, dice, ministeriales en el gobierno de Boyer, después rivieristas, luego anexionistas franceses, después americanos y luego españoles. Refiriéndose a ese mismo grupo, señalándolos como elementos que nunca creyeron en el proyecto nacional. A ese pequeño grupo. Ese mismo grupo, porque Bobadilla, Delgado y otros fueron funcionarios del gobierno de Boyer y luego estuvieron conspirando contra Boyer y fueron funcionarios del gobierno de Riviere o Charles Gerard. Y después, entonces, después de proclamada la independencia, desde antes estaban con el proyecto afrancesado. Acuérdense de una carta de Sánchez y Vicente Celestino Duarte en noviembre o diciembre del 43, en la que llamaban a Duarte a agilizar el paso para que el proyecto antinacional no se le adelantara a la revolución independentista. Es decir, que siempre hubo claro un proyecto antinacional y un proyecto de la independencia plena. Entonces, ¿por qué tiene esto tanta importancia para entender a Gilbert? Porque Gilbert es, de algún modo, la continuidad de ese espíritu antiimperialista y de la búsqueda de la independencia plena y de la lucha contra toda potencia extranjera que desde antes de la independencia se fue fraguando en la juventud dominicana y continuó
materializándose en las luchas de los jóvenes restauradores y las jóvenes restauradoras. Y qué bueno que el profesor habló del contexto con el que se inició el siglo XX, el de la división por las luchas intestinas, la fragmentación de la sociedad dominicana, pero también la problemática del endeudamiento que se fue de algún modo conformando en la dictadura de Ulises Erox. Es decir, ese proceso de creciente endeudamiento que comenzó con deudas con los holandeses, con los alemanes, y que luego esas deudas terminaron siendo vendidas a los norteamericanos, a bancos norteamericanos. Junto a ese proceso de fragmentación de la sociedad dominicana en luchas fratricidas grupales, creó el escenario perfecto junto a las ambiciones imperiales de los Estados Unidos bajo esa estrategia precisamente a la que se refería el profesor del Big Stick o el gran garrote, o de América para los americanos, entendiendo a americanos solo a los norteamericanos, ¿verdad? Fruto de lo cual muchos de los pueblos de América fueron despojados de inmensos territorios, como el caso de México, que casi la mitad de su territorio fue despojado por medios violentos, o como el caso de Colombia, a quien se le arrebató el canal, la zona de lo que hoy es Panamá, que formaba parte de Colombia, o el dominio sobre Puerto Rico, la imposición de Cuba de la enmienda Platt, que despojó a Cuba hasta hoy de la zona de Guantánamo, y toda una serie de estrategias de intervenciones militares que llevaron a los norteamericanos a invadir Haití en el 1915, a Dominicana en el 16, a los pueblos centroamericanos, Nicaragua, Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una estrategia imperial de dominio de toda la región. Y se hizo fácil precisamente por ese contexto en el que el liderazgo político estaba desacreditado. Y hago énfasis en estas cosas porque pudiera parecerse mucho a lo que está ocurriendo en nuestro país en esta época. Estamos sumamente endeudados como lo estuvimos. Es más, estamos más endeudados hoy que lo que tuvimos en aquella época. Y un liderazgo corrompido como lo estuvo en aquella época, no solo el liderazgo político, también el liderazgo empresarial. Porque esa familia Vicini, honorable hoy, dueña de medio país, surgió en aquella época como fruto de toda esa madeja de corrupción auspiciado por la dictadura de Ulises Erox, que hizo lo que quiso con los bienes del Estado dominicano y que le pagaba favores a los Vicinis, cediéndole tierras, propiedad del pueblo dominicano, porque es bueno que ustedes sepan que la gran mayoría de la tierra en la República Dominicana era tierra comunera, era tierra propiedad de la comunidad, y la gente sencillamente no tenía problemas para limpiar un pedazo, hacer un conuco y construir una casita. Nadie tenía dificultad aquí para tener un rancho, porque sencillamente la tierra era de todo. Usted limpiaba un pedazo y entre todos le ayudaban a hacer una casita con los llamados convites o juntas campesinas.
Si ustedes se ponen a preguntar, ¿y cómo es que llegamos a que casi todo es propiedad de una cuanta familia? Porque los indios que eran los dueños de esto no le dejaron herencia a nadie. ¿Y cómo surgió este estado de desigualdad? ¿Qué cosas se inventaron para que lo que era de todos y todas termine en manos de 2 o 3? Eso tiene una historia y tiene precisamente una explicación en esos grupos que desde antes de la independencia comenzaron a organizarse para que la riqueza de esta nación, que siempre ha sido mucha, solo sirviera a los propósitos de enriquecimiento de unos pocos y a los propósitos de explotación de poderes extranjeros. Ese mismo comportamiento ha seguido prácticamente en toda la historia nacional. Así, cuando llega esa intervención, llega con el pretexto de venir a cobrar la deuda y con el pretexto de venir a poner el orden. A poner el orden. Porque siempre los poderosos imperios se han sentido con el derecho de poner su orden, que resulta ser un gran desorden porque llegan a matar personas, a arrebatarles sus bienes a la gente, a cambiarle su modo de vida, a bombardear, como están haciendo en la actualidad, pueblos enteros, masacrar miles de personas, niños, ancianos y todo eso, que no distinto hicieron aquí, porque el que estudia la historia del despojo que produjo la intervención militar norteamericana, se queda impactado por la cantidad de crímenes cometidos contra el pueblo dominicano. Miles de infelices campesinos y campesinas a quienes se les arrebató sus terruños, se les colgó y se les quemó frente a sus antiguos ranchos y viviendas. Entre los actores de primera línea de los criminales al servicio de esos intereses extranjeros se destacó Trujillo. Aprendió de los norteamericanos ese mecanismo de saqueo y de tortura y de crímenes contra los seres humanos. Ojalá ustedes busquen por ahí la historia de Cayo Báez, un hombre de Salcedo, un infeliz campesino, que sencillamente se negó a hacer lo que querían los norteamericanos y fue objeto de torturas brutales. Cayo Báez, un símbolo de la resistencia del pueblo dominicano, olvidado. Olvidado. Quiero solo, antes de hablar algo de Gilbert, un poco explicarle que esa intervención buscaba apoderarse de la riqueza del pueblo dominicano. Solo hay que ver qué ocurrió después de despojar a los campesinos de sus tierras. En el este, por ejemplo, en el año 1918, el gobierno militar norteamericano entonces crea el Catastro Nacional con el sistema Torrens, un sistema para la medición de la tierra y el establecimiento de títulos de propiedad. Fíjense ustedes que aquí nadie tenía título de propiedad, esto era de todos. ¿Quién trae el esquema de los títulos de propiedad aquí? El que despojó a la gente. Estados Unidos despojó a los campesinos y luego crea una institución para hacer títulos. ¿Y a quién le hizo los títulos? Se hizo los títulos a sí mismo. A sí mismo y a sus socios criollos. Por eso usted se encuentra que los vecinos son dueños de medio país. Y unas cuantas familias más que tuvieron
al servicio de los norteamericanos. Eso mismo hizo después Trujillo, porque él siguió lo mismo que había aprendido. Cuando Trujillo quiso hacer el ingenio Esperanza en Valverde Mao, le metió gredar y camiones a todos esos conucos de los campesinos. Cuando quiso hacer el ingenio Montellano, hizo lo mismo. En Villa Altagracia y San Cristóbal, sacó a la fuerza a los campesinos, igual. En Monteplata igual, con el ingenio Boca Chica. Y lo fue haciendo en cada sitio, a sangre y fuego. A tal grado que en las montañas de este país muy poca gente vivía. Había zonas montañosas en las que no había nadie, no habitaba nadie. Eran rancherías, le llamaban, porque eran zonas de caza. La gente iba de rancho a cazar cerdos y a cazar vacas salvajes. Pero los dominicanos no vivían en las montañas. Los dominicanos terminaron en las montañas después que fueron despojados de las tierras llanas. Y entonces se fueron a las montañas. Y desde entonces se agravó el problema de la tala y desmonte de bosque, que es bueno decir que también ha sido obra de esos grupos oligárquicos, porque Buenaventura Báez devastó toda la región sur, ¿no? Y todos los grandes madereros que han devastado los bosques siempre han sido parte de ese pequeño grupo de elementos que no creen en el proyecto dominicano. ¿Quién fue este muchacho? Ustedes tienen ya un documento biográfico que, aunque breve, pero recoge lo principal de Urbano Gilbert, un joven que nacido en la postrimería del siglo XIX, cuando llegan las tropas norteamericanas, que llegan en julio del 1916 y que son enfrentadas muy fuertemente por dominicanos en la Barranquita de Valverde Mao y en la región noroeste le hace resistencia el pueblo dominicano de muchas maneras, pero que tardaron casi 6 meses en ir ocupando el resto del territorio. Llegaron en enero del 17 a San Pedro de Macorís. Y cuando se enteró la gente que el día 10 de enero se produciría el desembarco de tropas norteamericanas en el puerto de San Pedro de Macorís, entonces un día antes, desde varios días antes, tuvo el esfuerzo por configurar una ofensiva de resistencia de los dominicanos. Y todavía el día antes hubo muchos hombres que se comprometieron a estar al día siguiente en el puerto de San Pedro de Macorís para resistir el desembarco norteamericano. Pero resulta que a la hora acordada no llegó nadie. Solo estaba aquel muchacho, 17 años y algo, debatiéndose en la incertidumbre de si cumplir con su misión patriótica o irse, porque hay que decirlo, ¿verdad? Si muchos estaban comprometidos con estar ahí y llegó él solo, cualquiera lo piensa 100 veces, ¿verdad? Y este muchacho, solo hay que pensar cuántas ideas le habrán pasado en aquellos momentos breves pero interminables de indecisión y de duda. Pero al final primó el patriotismo. Agarró un papelito, escribió muero, pero muero en un acto de protesta contra la invasión de mi tierra por tropas extranjeras. Y se lo puso en un bolsillo, ¿verdad?
y salió a encontrarse con la muerte, porque no otra cosa puede ser un acto como ese. Avanzó con su revolvito, se colocó frente a las tropas y lo descargó completo. Como bien dijo el profesor, cayó muerto al instante el capitán Bulton, creo que era el apellido. Sí, que era el capitán de esa avanzada. Realmente un capitán era el rango de general, era el más alto oficial de la ocupación norteamericana. Y este muchacho lo mató, hirió a varios más y salió como la honda del diablo, dice el pueblo, ¿verdad? Sí, sí, bajo una lluvia de tiros, salvando milagrosamente su vida. La osadía de Gilbert no quedó allí, porque buscado como un criminal peligroso, entonces se integró a las guerrillas campesinas del este, llamadas gavilleros. Los gavilleros no eran más que familiares de muchos de los campesinos que habían sido prontamente despojados de sus tierras y ahorcados y asesinados. Los que pudieron escapar se armaron y se tomaron los montes y se dedicaron a resistir esa embestida extranjera en sus tierras. Y estuvieron por muchos meses en aquella guerrilla desordenada, porque eran campesinos sin ningún tipo de entrenamiento ni formación militar, pero le dieron mucha carpeta al ejército norteamericano, y Gilbert fue parte de esas guerrillas campesinas. Ojalá que su memoria, que yo tuve la oportunidad de leer cuando tenía 8 o 9 años, su memoria, y desde entonces no he podido olvidar a aquel muchacho. Su memoria, que se titulaba, o llevó por título, lo editó la UAS. La UAS lo editó en un libro que llevaba por título Mi lucha contra el yanqui invasor. Y en ese libro, un volumen bastante importante, él narra todas las dificultades por las que atravesó esa guerrilla y los problemas hasta morales que dieron al traste con la misma, terminando muchos de ellos presos, muertos o finalmente abandonando aquella guerrilla o guerra desigual. Cuando Gilbert fue apresado, ustedes tienen el dato ahí, en Montecristi, después que esa guerrilla se dispersó, se fue a Montecristi, fue traicionado allí y fue encarcelado y condenado a muerte. Logró zafarse de aquello por una presión del pueblo dominicano y logró salir del país para luego vincularse a la guerra contra una intervención militar norteamericana que se estaba produciendo en Nicaragua, sí, dirigida por César Augusto Sandino, que luego sería llamado el general de hombres libres. Y no lo decían por cualquier otra cosa, sino porque allí estaban como sus lugares tenientes hombres como Gilbert y hombres como Farabundo Martí, que había sido también un combatiente en El Salvador. Y entonces, por eso se le llamó el general de hombres libres, porque todos aquellos eran hombres con una visión
de la libertad y de la plena independencia de los pueblos de América Latina y de la soberanía frente a imperios extranjeros como eran los Estados Unidos. Y ya ustedes saben que Gilbert después volvió al país, se hizo filósofo, doctor en filosofía en la Universidad de Santo Domingo, en plena dictadura. No sin pasar muchos problemas, porque la dictadura también lo acosó, se dedicó a la panadería, o sea, vivió de su oficio de panadero. Hasta poco tiempo antes de su muerte, eso fue Urbano Gilbert, un humilde panadero, con el título de filósofo, doctor en filosofía, pero tiene además el mérito de haber sido combatiente en la Guerra de Abril del 65. Siendo ya un viejito, ¿verdad? Algunos de los comandantes de esa guerra, como Rafael Fafa Tavera, que me cuenta que cuando vieron a aquel viejito con un fusil al hombro, la moral de los combatientes dominicanos se fue al cielo, ¿verdad? Porque aquello fue un acontecimiento, o sea, aquel héroe, aquel combatiente, aparecer nuevamente armado con un fusil a defender la patria y contra los norteamericanos, que debo decirles que no conozco de ningún otro combatiente antiimperialista que haya estado en 3 guerras enfrentando invasiones norteamericanas. Es probablemente el único combatiente dominicano, y no estoy lejos en creer que latinoamericano, que ha estado en 3 guerras contra invasiones norteamericanas. Exactamente. Es decir, que nunca abandonó aquel hilo que dio origen a la patria, ¿verdad? Hace algunos meses, desde que yo entré a la Cámara de Diputados, empecé a trabajar para un reconocimiento a Urbano Gilbert. Y me costó mucho trabajo, quiero decirles. Finalmente sacamos la aprobación de ese proyecto de resolución en diciembre del año pasado. El proyecto manda a reconocer a este héroe nacional, a entregar ese reconocimiento a algunos de los descendientes de su familia, pero también ordena reeditar sus memorias, que no solo es mi lucha contra el yanqui invasor, porque hay una segunda parte que es mi lucha junto a Sandino, que es la narración de aquella epopeya en la que estuvo en Nicaragua. Y también ordena hacer un mural en el edificio de la Cámara de Diputados y la realización de un documental sobre su vida. Desgraciadamente, todavía ninguna de estas cosas se han concretado, ¿verdad? Pero yo no me canso de insistir en que esto se haga. Y tengo en carpeta para los próximos días la introducción de un proyecto de ley para que se designe con su nombre al puerto de San Pedro de Macorís.
y estaremos peleando también para que sea trasladado sus restos al Panteón Nacional. Entonces es importante que ustedes, jóvenes, recuperen ese hilo conductor y lo vinculen a los desafíos de la juventud del siglo XXI. Porque los jóvenes del 19 tuvieron sus desafíos y los asumieron con mucha gallardía y a veces con mucho sacrificio. Y los jóvenes del siglo XX se batieron contra fuerzas descomunales, criminales, y mantuvieron en alto aquel hilo conductor que dio origen a la patria. A ustedes les toca hoy un desafío no menos grande, pero tal vez menos cruento, porque aquellos tenían que arriesgar su vida en cada recodo del camino. Eran tiempos difíciles, porque conquistar un adepto implicaba a veces recorridos inmensos a pie. No había medios de comunicación, no había cómo difundir las ideas, había que ir casa a casa. Ustedes hoy pueden llegar instantáneamente a miles, a millones de personas. Ustedes hoy, para impulsar una idea, no tienen que levantarse en armas en las montañas. Ustedes hoy no tienen que ser víctimas de exilio, desapariciones o tortura, aunque asoman cosas raras como esa de ponerle droga a un joven en Moca, o como la de agredir con picana eléctrica a jóvenes también que reclaman cese de la corrupción. No es que no existan absolutamente esos riesgos, existen, pero en menor dimensión de los riesgos que le tocó afrontar a aquellos jóvenes. Ustedes, los jóvenes de este siglo, acompañados por algunos viejitos del siglo XX, algunos viejitos que nos sentimos jóvenes, ¿verdad? Tenemos un desafío importante. Aquí hay que conquistar muchas cosas pendientes. La redistribución de la riqueza, que está en manos de 2 o 3. La administración honesta de los recursos públicos. La salud para todos y todas aquí. El derecho al trabajo. La seguridad ciudadana. La transparencia, la rendición de cuentas. El medio ambiente sano, los recursos naturales al servicio del proyecto nacional, no solo para que se lo lleven los extranjeros. La segunda mina de oro más grande del planeta está aquí en Cotuí y se dice que hay una más grande en la zona de San Juan. Los que están explotando esa mina, ellos mismos dicen que allí hay más de 26.000 millones de onzas de oro. Saquen cuenta. Ahora que está barato el oro, anda por $1,200, $1,300 la onza. Multiplíquenlo por 26.000 millones. Y luego conviértanlo a peso multiplicándolo por 45. Eso no hay cómo calcularlo usando notación científica, ¿verdad? Entonces, esos desafíos son los desafíos de los jóvenes del siglo XXI. Asúmanlo. Háganse dueños. No se sientan como si fueran arrimados en su propia casa. Los arrimados, cuando tienen gripe, no quieren toser para no molestar a los dueños.
pueden tener sueño y tienen que esperar que se acuesten los dueños de la casa. No se pueden acostar primero, pero tampoco se pueden levantar de último, ¿verdad? El arrimado siempre molesta. Y nosotros, muchos, nos sentimos como si fuéramos arrimados en nuestra propia casa. Tenemos que conquistar nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, entes de derecho pleno, no receptores de dádivas, de migajas, sino los dueños de esta república y de su Estado, que debe estar al servicio de todos y de todas, no solo de los poderosos, que casi siempre han andado corrompiendo y poniendo las instituciones solo a su servicio. De modo que les felicito por esta iniciativa y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, incluyendo la tuya, que la responderé en su momento. Me gustaría escuchar las preguntas que haya y responderlas juntas. Sí, sí. Muy bien. No voy a comenzar a hablar en el orden en que fueron hechas las preguntas. Primero, decirle que el homenaje a Gilbert en la Cámara de Diputados no se ha hecho porque, a decir verdad, hay muchos reconocimientos que estaban decididos antes, que no se habían hecho y se están haciendo. Y hasta ahora lo que me han dicho es que se pretende hacer en el año, es decir, el año del centenario, porque el sentido de este homenaje es en el centenario de su acto heroico, que fue en el 17, es decir, en enero del 17. Yo pretendía que eso se hiciera en enero del 17, 100 años después, y que hiciéramos eso en San Pedro de Macorís. Entonces lo que me han dicho es que antes de que concluya el 2017 se va a realizar el homenaje, ¿verdad? Y todas estas cosas que se decidieron. De todas maneras hay que seguir insistiendo, porque en los que han dirigido y dirigen, Gilbert es un ejemplo peligroso para los jóvenes, ¿verdad? Para los jóvenes. Porque marca un camino, y ahí entro a responder la pregunta del significado. Gilbert marca un camino. ¿Qué es la juventud? Sueños. La juventud es determinación de lograr cosas. La juventud es voluntad de cambio, es decir, revolución. La juventud es atrevimiento. Y Gilbert sintetiza todo eso, la búsqueda del conocimiento, la solidaridad, la entrega y el desprendimiento hasta de su propia vida. Esos son los jóvenes. A veces lo hacen por causas poco trascendentes, porque que anda en una motocicleta levantándola en una sola rueda, está haciendo una cosa osada, es decir, un atrevimiento, muestra un valor terrible. No cualquiera se levanta en una motocicleta a toda velocidad, en una sola rueda, ¿verdad? Pero ese valor, esa osadía, ese atrevimiento, tal vez mejor enfocado a cosas más trascendentes y más importantes, como lo hizo Gilbert, pues hacen sentido. Matarse en disparates de momento no hace sentido. Tampoco sería bueno matarse en ningún momento, pero sí hace sentido luchar para aportar algo a la sociedad en que vivimos. Y en ese sentido, creo que el significado del ejemplo de Gilbert es que sintetiza en su heroísmo todas las
cualidades y las condiciones más elevadas que deben caracterizar a la juventud. Y ya en torno a tu pregunta, primero decirles que estando en la sesión del martes de la semana pasada, fui informado por jóvenes que participan en el Frente Amplio, que es el partido que yo presido, que habían sido golpeados y que habían sido objeto de una agresión brutal por la policía, mientras intentaban armar un campamento pacífico frente a la Procuraduría. Fue además comunicado como manda la ley. Y entonces, mi primera reacción es un pronunciamiento muy enérgico en la Cámara de Diputados, que voy a tratar de ver si mañana me lo entregan para colocarlo en las redes, porque en ese pronunciamiento estoy denunciando estos abusos y estoy llamando al gobierno a serenarse, a no actuar ilegalmente como lo hizo en Moca y como lo estaba haciendo contra esos jóvenes. Y entonces pensé que eso había terminado ahí, pero una hora más tarde me llaman de nuevo los muchachos, que lograron reagruparse algunos, después que le habían dado muchísimos golpes, que le habían puesto picana eléctrica, que se llevaron algunos presos. Aún así, un pequeño grupo volvió y se colocó en protesta en el sitio, ¿verdad? Ustedes vieron las imágenes, muchachos, que defendieron su derecho a estar allí protestando con mucha gallardía. Yo me sentí muy orgulloso de ver esos muchachos y muchachas defendiéndose contra una fuerza descomunal. Después, en una reunión con el Procurador General de la República, en que tuvimos los diputados después de los incidentes, él reconoció que aquello había sido un uso excesivo y abusivo de fuerzas contra esos muchachos. Entonces, cuando yo recibo esa noticia, le digo a algunos colegas que me acompañen, pero nunca pensando que vamos a ser objeto tampoco de una agresión. Es decir, voy en actitud de que miembros del primer poder del Estado, yo como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, acompañado de 14 diputados y diputadas, bajamos allí y bajamos a hablar con los policías, sobre todo a reclamarle que no podían abusar de los ciudadanos, que además estaban haciendo un uso de un derecho establecido por la Constitución. Y yo mismo le pregunté al coronel que quién había dado la orden de usar artefactos eléctricos contra esos muchachos. Y este coronel, que le faltó inteligencia, evidentemente se negó a hablar con los diputados. Y digo que le faltó inteligencia porque eso no debió llegar a donde llegó. Él perdió el control de sus tropas y claro, ocurrió algo imprevisto, porque cuando él se negó a hablar con nosotros entonces dijimos, pues vamos a ir a hablar con los funcionarios civiles, porque ¿qué pinta un policía en términos de la jerarquía del Estado dominicano, ¿verdad? O sea, nosotros como diputados, miembros del primer poder del Estado, ponernos a discutir con un policía no hace sentido, ¿verdad? Porque nosotros bien podemos jalarlo allá. Desde la Comisión de Derechos Humanos, yo inicio una iniciativa y lo siento allá, al general, al jefe, al coronel, y lo pongo a dar explicaciones allá, ¿verdad? Y yo quisiera que ustedes lo vean del tamaño que se ponen cuando lo alamos allá, ¿verdad? Ojalá ustedes lo vean, porque hay fílmicas, porque ya yo he alado algunos, ¿verdad? Y lo he sentado allá. Entonces,
realmente cuando dijimos vamos a entrar a la Procuraduría, el propio coronel le preguntamos por dónde se entra y él nos indicó que entráramos por allá. Cuando íbamos hacia esa dirección aparecieron unos capitanes diciendo que nadie iba a entrar. Y ahí se armó ese forcejeo en la que un diputado tomó una actitud que realmente no estaba en el libreto, ¿verdad? Y aló la baranda y allí comenzó aquel forcejeo, ¿verdad? Nosotros no teníamos necesidad de que eso ocurriera, porque los diputados y senadores somos autoridad en la República Dominicana, ¿verdad? Pero en mi caso, que yo había invitado a esos diputados, yo no podía, después que empezó la trifulca, salir corriendo y darle la espalda a aquello, ¿verdad? Cualquier otro podía hacerlo, pero no yo, ¿verdad? Porque yo había convidado a mis colegas a que me acompañaran y uno de ellos inició un problema allí y yo no podía dejarlo solo, ¿verdad? Eso es lo que pasó. El espíritu de Gilbert, yo le diría a ustedes que lo tienen todos los seres humanos. Porque no es que Gilbert no tuviera miedo. No es que yo o cualquier otro ciudadano que ha participado en luchas, porque yo he estado en situaciones muy difíciles en mi vida. No sé cuántas veces he estado preso, torturado, preso en el extranjero. No sabría decirle cuántas. Y no puedo decirle que no haya sentido miedo, porque los seres humanos instintivamente sentimos miedo. Es un recurso que ha desarrollado la humanidad para la autoprotección. El miedo es una precaución, es que te alerta frente a peligros. Y entonces el problema no es sentir miedo, no es que uno deba sentirse menos que los otros cuando le atraviesa como un pinchazo de miedo. Ese no es el problema. Todos los seres humanos sentimos miedo. El tema es cómo lo vencemos y seguimos adelante. El miedo se puede vencer y se puede seguir adelante. Y ese es el espíritu de Gilbert, que ustedes también lo pueden tener. Todos los seres humanos podemos tener ese espíritu de Gilbert, que no es más que tener un propósito, la conciencia de ese propósito y la determinación de llevarlo a cabo. Así que ojalá que ese espíritu sea el de todos nosotros de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, después de esta magistral exposición, creo que ya no hay dudas con respecto a quién fue Gregorio Urbano Gilbert y a cómo un doctor en filosofía y estimable panadero pudo también ser un excelente patriota. Que Dios permita que también nosotros podamos tener ese ardor en nuestro corazón, porque a fin de cuentas para eso es que estamos aquí, para poder despertar a una conciencia más elevada y a hacer un sabio uso de la resistencia, un sabio uso que nos lleve precisamente a utilizar las herramientas que tenemos a mano, herramientas que posiblemente hemos utilizado para liviandades. Es hora de que aprendamos a redirigir nuestro espíritu colaborativo y precisamente que logremos encauzar una revolución, no una revolución a sangre y fuego, porque eso nos haría iguales a aquellos retrógradas que nos condujeron a la situación en la que nos encontramos en aquella época y en la que quizás nos encontramos actualmente, sino que al final nosotros podamos de un modo categórico y adecuado llegar a armar nuestra revolución no con sangre y fuego,
sino con el espíritu de la colaboración y la armonía, que creo que es lo que necesitamos despertar. Que ese sea prácticamente el espíritu de Gilbert o de Gilbert que nosotros necesitamos rescatar.